Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. El sol nacía perezosamente sobre el Valle del Sol Dorado, pintando el cielo con tonos anaranjados que se derramaban sobre los campos verdes. El Rancho Esperanza, uno de los más antiguos de la región, comenzaba a despertar con el canto de los pájaros y el suave relinchar de los caballos. Entre las varias construcciones de madera bien conservadas, destacaba un establo especial, donde vivía el más notable de los habitantes del rancho. «Buenos días, Majestad», saludó Sofía Martínez, la cuidadora de 28 años, mientras abría las puertas del establo. Desde el interior, emergió una figura imponente, Orión, un caballo de porte atlético y pelaje castaño que brillaba como bronce pulido bajo la luz matutina. Sus ojos, de un ámbar profundo, parecían cargar una sabiduría antigua, algo que Sofía había notado desde el primer día que lo conoció. «Tú siempre sabes cuándo es hora del desayuno, ¿no?», sonrió ella, observando cómo Orión se movía con una gracia que lo diferenciaba de los otros caballos. No era solo su apariencia lo que lo hacía especial, había algo más, algo que ni siquiera los criadores más experimentados lograban explicar. En otro punto del valle, un helicóptero cortaba el aire tranquilo de la mañana. Dentro de él, Davi Monteiro observaba el paisaje con ojos analíticos. A sus 45 años, había construido un imperio en el sector de transportes, pero su nuevo proyecto prometía revolucionar la forma en que las personas se movían entre las ciudades del interior. «El valle es perfecto, señor Monteiro», comentó Ricardo Santos, su asistente, consultando una carpeta de documentos. «La topografía favorece la construcción y los estudios preliminares son prometedores». Davi ajustó su impecable traje azul marino y pasó la mano por sus cabellos canosos en las sienes. «No quiero solo construir un aeropuerto, Ricardo. Quiero crear una puerta de entrada al futuro, algo que transforme la vida de estas personas sin destruir la esencia del lugar». El helicóptero sobrevoló el Rancho Esperanza, y por un momento, Davi pudo ver un caballo castaño corriendo por el pasto, su pelaje reflejando el sol como fuego líquido. «Interesante», murmuró, sin saber explicar por qué esa visión lo había cautivado tan intensamente. De vuelta en el rancho, Sofía notó algo diferente en el comportamiento de Orión. El caballo, normalmente calmado durante su paseo matutino, parecía inquieto. Sus orejas se movían constantemente, como si captara sonidos que nadie más podía oír, y sus ojos se fijaban en el cielo con una intensidad perturbadora. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó Sofía, acariciando su cuello. «Nunca te había visto así antes». Carlos Méndez, el propietario del rancho, se acercó con su habitual sombrero de vaquero y botas de cuero. A sus 60 años, conocía cada centímetro de aquella tierra y cada animal que allí vivía. «¿Algo diferente con él hoy, Sofía?» «Sí, señor Méndez. Está agitado desde que pasó ese helicóptero». Carlos observó a Orión con atención. En todos sus años de experiencia con caballos, nunca había conocido a un animal como él. «Sabes, Sofía, dicen que algunos animales pueden sentir cosas que nosotros, los humanos, no podemos. Orión siempre ha sido especial en ese sentido». El sonido de vehículos acercándose llamó la atención de todos. Una pequeña caravana de autos ejecutivos entró por el camino de tierra del rancho, levantando una nube de polvo dorada. Del primer vehículo, descendió Davi Monteiro, cuyos zapatos italianos tocaron el suelo rural por primera vez ese día. «Sr. Méndez», llamó, extendiendo la mano. «Soy Davi Monteiro. Hablamos por teléfono sobre la posibilidad de usar parte de sus tierras como punto de observación para nuestro proyecto». Mientras los hombres se saludaban, Orión se acercó a la cerca, sus ojos fijos en el recién llegado. Por un momento, Davi sintió un escalofrío recorrer su espalda al encontrar la mirada del animal.
Era como si aquellos ojos ámbar pudieran ver más allá de las apariencias, más allá de los planes y documentos, más allá de las intenciones declaradas. Extraordinario animal, comentó Davi, sin poder desviar la mirada. Este es Orión, presentó Carlos con orgullo. El corazón y el alma del rancho Esperanza. En ese momento, nadie podría imaginar que ese encuentro aparentemente casual entre un empresario visionario y un caballo excepcional sería el inicio de una historia que cambiaría para siempre el Valle del Sol Dorado. El sol continuaba su ascenso en el cielo, testigo silencioso de los eventos que estaban por desarrollarse. En la oficina improvisada del rancho, Davi Monteiro analizaba unos documentos cuando Miguel golpeó la puerta, aún preocupado por el comportamiento de Orión. Con permiso, señor Monteiro, dijo Miguel, ajustándose nerviosamente su sombrero usado. Sé que puede parecer una tontería, pero necesito compartir algo con usted. Davi levantó la vista de los papeles, su expresión educada pero ligeramente impaciente. Claro, Miguel. ¿Qué sucede? Es sobre Orión, señor. Está diferente hoy. Nunca lo vi tan agitado, y siempre que eso pasa. Miguel dudó, consciente de cómo sonarían sus palabras para un empresario de la ciudad. Continúe, alentó Davi, ahora genuinamente curioso. Bueno, Orión tiene un don. Puede sentir cuando algo no está bien. Ya nos ha alertado sobre tormentas, animales enfermos, incluso. Miguel fue interrumpido por una risa discreta de Ricardo, el asistente de Davi. Miguel, comenzó Davi, su tono gentil pero condescendiente, admiro su dedicación a los animales. Realmente, Orión es un caballo extraordinario, su estructura, su porte, su inteligencia. Pero necesitamos mantener el enfoque en el proyecto. Tenemos un vuelo de prueba importante hoy. Fuera, Orión emitió un relincho alto y angustiado. Miguel se estremeció. Señor Monteiro, él está tratando de decirnos algo. Por favor, solo, considere posponer el vuelo de hoy. Ricardo rodó los ojos, sin preocuparse por ocultar su escepticismo. Señor Monteiro, el equipo técnico ya está listo. Todos los protocolos han sido verificados. Davi se levantó, ajustando su impecable traje. Miguel, aprecio su preocupación. Pero no podemos basar decisiones corporativas en intuiciones de un caballo. Él caminó hasta la ventana, observando a Orión, que ahora caminaba en círculos en el pasto, su pelaje brillando bajo el sol del mediodía. Los animales tienen una sensibilidad que nosotros hemos perdido hace mucho tiempo, insistió Miguel, su voz cargada de preocupación. Orión especialmente. Él. Eso me recuerda a mi abuela, interrumpió Ricardo con una sonrisa burlona. Ella también tenía todas esas supersticiones sobre los animales prediciendo desastres. Sofía, que estaba cerca alimentando a otros caballos, percibió la tensión creciente. Se acercó a Orión, notando cómo sus músculos temblaban bajo el pelaje reluciente. Señor Monteiro, Miguel hizo un último intento, en 20 años cuidando caballos, nunca he visto nada así. Por favor. Davi suspiró, poniendo una mano en el hombro de Miguel. Mira, haré lo siguiente, después del vuelo de prueba, prometo pasar más tiempo observando a Orión. Quién sabe, tal vez considere incluirlo en algún material promocional del proyecto. Realmente es un animal magnífico. Miguel sintió su corazón hundirse. No entendían. No querían entender. Observó impotente mientras Davi y Ricardo se dirigían al auto que los llevaría al aeropuerto para los preparativos finales del vuelo de prueba. No te creen, ¿verdad, amigo?, murmuró Miguel, acercándose a Orión. El caballo relinchó suavemente, apoyando su hocico en el hombro de su cuidador. Sus ojos ámbar, normalmente tan serenos, estaban agitados e inquietos.
En el cielo, algunas nubes comenzaban a formarse, y una brisa más fuerte soplaba por el valle. Sofía se acercó a Miguel, notando su expresión preocupada. «Nunca te he visto así, Miguel», comentó ella suavemente. «Porque nunca he visto a Orión así», respondió él, observando cómo el caballo continuaba su comportamiento errático. «Es como si estuviera gritando para todos nosotros, pero nadie quisiera escuchar». En el aeropuerto, los técnicos hacían los últimos preparativos para el vuelo de prueba. Davy observaba todo desde su sala temporal, satisfecho con la eficiencia de su equipo. Por un momento, su mirada se desvió hacia el rancho, donde podía ver la silueta de Orión aún agitada en el pasto. «Supersticiones», murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Pero algo en su interior, una pequeña voz que intentaba ignorar, lo hacía preguntarse si no estaba siendo demasiado arrogante al descartar completamente las advertencias de Miguel. El reloj marcaba casi las 3 de la tarde, y la tensión en el Valle del Sol Dorado parecía aumentar con cada minuto. Miguel permanecía al lado de Orión, su corazón pesado con un presentimiento que no podía explicar. En el horizonte, más nubes se acumulaban, como espectadores silenciosos del drama que estaba a punto de desarrollarse. En el pequeño aeropuerto del Valle del Sol Dorado, la sala de reuniones improvisada estaba llena. Davy Monteiro, de pie ante un grupo selecto de empresarios e ingenieros, presentaba los últimos detalles del vuelo de prueba. «Señores, hoy no es solo una prueba», su voz emanaba confianza mientras señalaba las proyecciones en la pared. «Es el primer paso para revolucionar el transporte regional. Imaginen conectar comunidades enteras, trayendo desarrollo sin perder la esencia del interior». Entre los presentes estaba Jorge Mendonca, uno de los mayores inversores del proyecto, que consultaba su reloj de oro impaciente. «¿Cuánto tiempo hasta el despegue, Monteiro?» «En aproximadamente 40 minutos, todos los protocolos finales serán…». Un relincho potente y desesperado cortó el aire, interrumpiendo a Davy. Incluso a través de las paredes del aeropuerto, el sonido era perturbador. Algunos de los presentes se miraron inquietos. En el rancho, Orión había logrado algo inédito, saltó la primera cerca de su pasto. Sofía, que observaba todo, corrió hacia el animal mientras gritaba por Miguel. «Miguel. Miguel». Orión se escapó de la cerca. El cuidador corrió, su rostro pálido al ver al caballo ahora presionando contra la segunda cerca, aquella que separaba el rancho de la carretera que conducía al aeropuerto. Nunca, en todos esos años, Orión había intentado escapar. «Dios mío», murmuró Miguel, acercándose cautelosamente. «Oye, amigo, calma». Pero Orión era diferente. Sus ojos, normalmente amables, estaban desmesuradamente abiertos y enfocados en dirección al aeropuerto. Su cuerpo entero temblaba, y su respiración estaba acelerada. Golpeaba los cascos contra el suelo con fuerza, como si intentara comunicar algo urgente. De vuelta en la sala de reuniones, Ricardo entró apresurado, susurrando algo al oído de Davy. El empresario frunció el ceño por un momento, pero pronto recuperó su expresión profesional. «¿Algún problema, Monteiro?», preguntó Jorge, notando la breve perturbación. «Nada significativo», respondió Davy, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Solo un incidente menor en el rancho vecino». En el campo, Miguel y Sofía luchaban por calmar a Orión. Carlos Méndez se había unido a ellos, observando la escena con creciente preocupación. «En 30 años en este rancho», dijo Carlos, con la voz temblando levemente, «nunca he visto nada así». «Miguel, ¿qué está pasando?». Miguel, aún intentando calmar a Orión, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Señor Méndez, él está tratando de decirnos algo». «¿Algo sobre ese avión?». «Miguel, no empieces con eso de nuevo», advirtió Carlos, aunque su voz traicionaba su propia inquietud. Orión relinchó nuevamente,
un sonido tan cargado de urgencia que hizo que todos se callaran. El caballo miraba alternativamente a sus cuidadores y al aeropuerto, como si implorara ser comprendido. En el aeropuerto, los técnicos hacían los últimos ajustes en la aeronave. Davy observaba por la ventana de la sala de reuniones, sus pensamientos volviendo momentáneamente a la conversación con Miguel más temprano. ¿Por qué ese caballo lo perturbaba tanto? Señor Monteiro, llamó uno de los ingenieros, está todo listo para iniciar el embarque. Miguel, aún en el campo, sintió su corazón apretar al ver el movimiento en el aeropuerto. Orión estaba cada vez más agitado, sus intentos de superar la segunda cerca cada vez más desesperados. Sofía, dijo Miguel, su voz baja y decidida, ve hasta allá. Intenta hablar con alguien. Diga que algo está mal. Pero Miguel, ellos no van a... Lo sé, no van a creerlo, lo interrumpió él, pero tenemos que intentarlo. Mira a Orión, Sofía. Mira en sus ojos. ¿Alguna vez has visto tanto miedo y urgencia? Sofía miró a Orión y, por primera vez, realmente vio lo que Miguel siempre decía ver. No era solo un caballo agitado, era un ser intentando desesperadamente salvar vidas. En el cielo, las nubes se habían vuelto más densas, y un viento inquieto soplaba por el valle. El sol, aún alto, parecía más pálido ahora, como si también presintiera que algo estaba a punto de suceder. Orión soltó otro relincho, más alto y más desesperado que todos los anteriores. Esta vez, el sonido llegó claramente a la sala de reuniones, haciendo que Davy Monteiro se detuviera en medio de una frase. Por un breve momento, sus ojos encontraron los del caballo a través de la ventana, y algo en esa mirada hizo que su sangre se helara. El reloj marcaba las 15:20, y el Valle del Sol Dorado estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. El sonido estridente del metal rompiéndose resonó por el valle cuando Orión, en un movimiento explosivo de fuerza y determinación, finalmente rompió la última cerca. El caballo disparó hacia el aeropuerto, su pelaje castaño reluciendo bajo el sol de la tarde, dejando atrás a un Miguel desesperado y a una Sofía en estado de shock. Orión, el grito de Miguel cortó el aire, pero ya era demasiado tarde. El caballo corría como nunca antes lo había hecho, sus cascos golpeando el suelo con una urgencia casi palpable. En el aeropuerto, los ejecutivos comenzaban a caminar hacia la aeronave cuando los primeros gritos de alerta resonaron. Davy Monteiro, que conducía el grupo, se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Orión cruzando los límites del aeropuerto, derribando la frágil cerca de protección como si fuera de paja. «¿Pero qué demonios?», murmuró Jorge Mendonca, retrocediendo asustado. Los guardias de seguridad corrieron hacia el animal, pero Orión los esquivaba con una agilidad sorprendente. Sus ojos ámbar, que normalmente eran tan gentiles, ahora brillaban con una feroz determinación. El caballo se posicionó estratégicamente entre el grupo y la aeronave, relinchando de forma ensordecedora. «Alguien controle a ese animal», gritó uno de los ejecutivos, mientras otros corrían a protegerse. Miguel llegó agitado, seguido por Sofía y algunos empleados del rancho. «No lo lastimen. Por favor», imploró, intentando acercarse a Orión. Pero el caballo tenía una misión. Cada vez que alguien intentaba rodearlo para llegar al avión, él se movía, bloqueando el camino. Sus relinchos eran diferentes ahora, no eran sonidos de miedo o rabia, sino alertas desesperadas. «Monteiro, esto es inadmisible», vociferó Jorge. «Tenemos un cronograma que cumplir». Davy observaba la escena, paralizado. Algo en el comportamiento de Orión lo perturbaba profundamente. No era un animal descontrolado, sus movimientos eran precisos, calculados, como si tuviera un propósito específico. «Señor Monteiro», Miguel se acercó, su voz temblando, «por favor, escuche. Él está tratando de protegernos. Algo está mal con ese avión.
Un técnico del equipo de tierra corrió hacia ellos, su rostro pálido. Señor. Acabamos de detectar una irregularidad en el sistema hidráulico durante la última revisión. Si hubiéramos despegado... El silencio que siguió fue ensordecedor. Orión, aún posicionado firmemente en la pista, mantenía sus ojos fijos en Davi, como si dijera, ¿ahora entiendes? Dios mío, susurró Sofía, cubriéndose la boca en estado de shock. Davi Monteiro sintió que sus piernas flaqueaban. Si no fuera por Orión, habrían embarcado en ese avión. La magnitud de lo que casi sucedió comenzó a pesar sobre todos los presentes. ¿Cómo podría saberlo?, murmuró Jorge, todo su escepticismo anterior sustituido por una mezcla de miedo y admiración. Miguel se acercó lentamente a Orión, que ahora, cumplida su misión, permitió que su fiel cuidador lo alcanzara. Él siempre supo, respondió Miguel, su voz embargada de emoción. Solo necesitábamos haberlo escuchado. El sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes, proyectando sombras dramáticas sobre la pista del aeropuerto. Allí, en ese momento surrealista, un grupo de empresarios, técnicos y trabajadores rurales se veía obligado a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la inteligencia y la intuición de los animales. Orión, aún temblando levemente, apoyó su hocico en el hombro de Miguel, un gesto familiar que ahora cargaba un peso mucho mayor. En el horizonte, las nubes comenzaban a disiparse, como si la propia naturaleza reconociera que la crisis había pasado. El Valle del Sol Dorado nunca volvería a ser el mismo después de aquel día. Y un caballo de pelaje castaño brillante se había convertido en mucho más que un símbolo local, se había convertido en un héroe. El equipo de mantenimiento, ahora alertado por la intervención dramática de Orión, realizaba una inspección minuciosa de la aeronave. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la pista mientras los técnicos se movían alrededor del avión, sus rostros cada vez más graves a medida que avanzaba la investigación. S.R. Monteiro, llamó Fernando Costa, el jefe del equipo técnico, su voz temblando levemente. Usted necesita ver esto. Señaló hacia debajo del avión, donde el tren de aterrizaje mostraba marcas sutiles de adulteración. Davi se acercó, seguido por Ricardo y algunos ejecutivos. Su rostro se empalideció al ver lo que Fernando mostraba, pequeños cortes estratégicos en las mangueras hidráulicas, hechos de tal forma que parecían desgaste natural. Esto no fue accidental, explicó Fernando, pasando la mano por sus cabellos canosos. Alguien sabía exactamente dónde cortar para causar una falla durante el aterrizaje. Si hubiéramos despegado, hubiéramos tenido un desastre en nuestras manos, completó Davi, su voz casi un susurro. A unos metros de allí, Orión permanecía tranquilo al lado de Miguel, como si supiera que su misión había sido cumplida. El caballo miraba ocasionalmente hacia el avión, sus ojos ámbar aún atentos, pero ya no angustiados. Ya he llamado a la policía, informó Ricardo, desconectando el celular. El delegado García está en camino con un equipo especializado. Davi caminó lentamente hacia Orión y Miguel. Sus zapatos italianos, ahora cubiertos de polvo, marcaban cada paso vacilante. Se detuvo frente al caballo, mirando directamente a sus ojos. ¿Cómo?, preguntó, más para sí mismo que para los demás. ¿Cómo lo supiste? Miguel, aún acariciando el cuello de Orión, respondió suavemente: algunos dones no pueden ser explicados, señor Monteiro. Solo podemos aceptarlos y agradecer. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando la llegada de la policía. El delegado García, un hombre robusto de unos 50 años, rápidamente asumió el control de la situación, aislando el área e iniciando los procedimientos de investigación. Esto fue un atentado planeado, explicó el delegado tras un análisis preliminar. Alguien quería que este avión se estrellara y eligió un momento en que estaría lleno de ejecutivos importantes. Sofía, que observaba todo de cerca,
notó cómo Davi no podía apartar la vista de Orión. El empresario parecía estar pasando por una profunda transformación interna, su escepticismo anterior dando paso a algo nuevo, algo más humilde. «Sabes», dijo Davi, finalmente rompiendo su silencio contemplativo, «he pasado toda mi vida confiando en datos, en tecnología, en cosas que podían ser medidas y cuantificadas. Y hoy fui salvado por algo que no puedo explicar». El equipo forense comenzó su trabajo meticuloso, fotografiando y recolectando evidencias. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, creando un escenario surrealista para los extraordinarios eventos de esa tarde. «Señor Monteiro», llamó el delegado García, «necesitaremos una lista de todos los que tenían acceso a la información sobre este vuelo». «¿Y también?», dudó, mirando a Orión. «Bueno, también necesitaremos registrar el incidente con el caballo». «Su nombre es Orión», corrigió Davi, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Y no es un incidente, delegado. Es un héroe». Miguel observó con orgullo mientras Davi se acercaba nuevamente a Orión, esta vez extendiendo la mano cautelosamente para tocar su crin. El caballo permitió el contacto, sus ojos serenos encontrando los del empresario en un momento de comprensión mutua. «Creo que necesitamos repensar algunos aspectos del proyecto», dijo Davi, su voz cargada de nueva humildad. «Quizás haya más sabiduría en este valle de la que imaginábamos». Las luces del aeropuerto comenzaron a encenderse, salpicando la creciente oscuridad. La investigación continuaría durante la noche, pero una cosa ya estaba clara para todos los presentes: ese día, en el Valle del Sol Dorado, un caballo extraordinario no solo había salvado vidas, sino que también había transformado para siempre la forma en que un grupo de escépticos veía el mundo. Y mientras las primeras estrellas surgían en el cielo, Orión permanecía allí, una centinela silenciosa, guardián de secretos que la ciencia aún no podía explicar. El crepúsculo descendía sobre el Valle del Sol Dorado mientras pequeños grupos de personas se formaban en las calles de la ciudad. El murmullo de las conversaciones resonaba por las esquinas, cada uno contando su versión del extraordinario acontecimiento en el aeropuerto. «Dicen que el caballo rompió 3 cercas», exclamó doña Zulmira en la panadería central. «Mi sobrino trabaja en el rancho y lo vio todo». En el café de Pedro, punto de encuentro tradicional de los habitantes, Miguel se encontraba rodeado de vecinos y curiosos, todos ansiosos por detalles. Su café se enfriaba intocado mientras compartía memorias que, hasta entonces, guardaba principalmente para sí mismo. En el invierno pasado, relataba, su voz cargada de emoción, Orión comenzó a actuar de forma extraña cerca del establo de los potros. Nadie entendía por qué, pero él insistía en quedarse cerca de uno de los pilares. Cuando finalmente verificamos, descubrimos que la estructura estaba comprometida. ¿Si se hubiera derrumbado durante una tormenta? Las personas escuchaban en silencio reverente, ocasionalmente intercambiando miradas significativas. Pedro, el dueño del café, se acercó con una botella de agua. «Y aquella vez con María del Correo», recordó. El caballo no la dejó tomar el camino del puente en ese día de fuerte lluvia. «Sí», confirmó Miguel. Horas después, el puente cedió con las inundaciones. En el rancho, Davi Monteiro conversaba con el delegado García, mientras observaba a Orión siendo preparado para el transporte. «No podemos arriesgarnos», explicaba Davi. «Quien haya planeado el sabotaje puede intentar algo contra él. Lo llevaré a mi finca en Serra Verde. Es un lugar seguro, con vigilancia 24 horas». Sofía, que ayudaba en los preparativos, no podía contener las lágrimas. «Nunca hemos estado separados de él tanto tiempo», murmuró. «Tú y Miguel irán con él», aseguró Davi. «Necesito personas que lo conozcan, que entiendan sus señales. Después de hoy, me di cuenta de que eso es más valioso que cualquier sistema de seguridad». En el centro de la ciudad, el periódico local preparaba una edición especial.
El editor jefe, señor Thompson, un hombre normalmente escéptico, se encontraba dividido sobre cómo reportar los eventos. ¿Cómo explicamos esto científicamente?, preguntaba a su equipo. ¿Cómo podría un caballo saber? Quizás, respondió su joven asistente, algunas cosas no necesitan ser explicadas para ser verdaderas. De regreso al rancho, el convoy de transporte se preparaba para partir. 3 vehículos de seguridad escoltarían el remolque que llevaría a Orión. Miguel verificaba personalmente cada detalle del transporte, asegurándose del confort de su protegido. Señor Monteiro, llamó el delegado García, acabamos de recibir los primeros análisis forenses. El sabotaje fue profesional. Quien hizo esto tenía conocimiento técnico avanzado. Davy asintió gravemente, observando mientras Orión era gentilmente conducido al remolque. El caballo, sorprendentemente tranquilo, parecía entender la necesidad del cambio. «Sabes, delegado», dijo Davy, «pasé años desarrollando tecnologías de punta, sistemas de seguridad ultramodernos. Y al final, fue un caballo quien salvó nuestras vidas. Hay una lección profunda en esto». Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno cuando el convoy finalmente partió. Los habitantes se reunían a las orillas de la carretera, algunos con lágrimas en los ojos, otros despidiendo con un saludo. Para ellos, Orión no era solo un caballo, era un símbolo vivo de la sabiduría antigua que aún habitaba el Valle del Sol Dorado. En el remolque, iluminado por la suave luz del atardecer, Orión se mantenía sereno, sus ojos ámbar encontrando ocasionalmente los de Miguel a través de la pequeña ventana. El cuidador sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. «Todo estará bien, amigo», susurró. «Una vez más, nos has mostrado el camino». La caravana seguía por la sinuosa carretera, dejando atrás un valle transformado. En las casas, en las calles y en los establecimientos, las conversaciones continuarían hasta la noche, mientras toda una comunidad replanteaba su relación con el mundo natural y los misterios que aún guarda. La propiedad de Davy en Serra Verde era una mezcla impresionante de lujo moderno y encanto rural. El establo designado para Orión parecía más un spa equino, con pisos calefaccionados, un sistema de ventilación controlada y monitoreo por cámaras de última generación. «Es diferente», comentó Miguel, observando cómo 2 cuidadores profesionales preparaban el establo de Orión con heno premium importado. Su incomodidad era visible en cada movimiento inquieto, cada mirada hesitante. Sofía, que organizaba los equipos familiares que habían traído del rancho, notó la tensión en su colega. «Miguel, apenas tocaste el desayuno». «No puedo acostumbrarme a todo esto», confesó, gesticulando hacia el ambiente impecable del establo. «Orión no necesita lujo. Necesita espacio, libertad, de ti», completó Sofía suavemente. En la casa principal, Davy conducía una reunión con su equipo de relaciones públicas. Las diapositivas coloridas mostraban diferentes enfoques para contar la historia de Orión. «Queremos algo inspirador, pero sin sensacionalismo», instruía. «Este no es solo un caso de caballo heroico. Es una historia sobre intuición, sobre la conexión que hemos perdido con la naturaleza». Ricardo, aún adaptándose a la nueva versión de su jefe, ahora menos escéptico y más contemplativo, tomaba notas furiosamente. «Ya tenemos 5 grandes redes interesadas en cubrir la historia, señor». Fuera, Orión observaba el nuevo ambiente a través de la cerca de su corral. Sus ojos atentos seguían el movimiento de los empleados, pero su cuerpo mostraba una inquietud sutil que solo Miguel percibía. «Él extraña el valle», murmuró Miguel para sí mismo, observando a su amigo desde lejos. El olor de la tierra después de la lluvia, el sonido de los pájaros al amanecer. Davy se acercó silenciosamente, sorprendiendo a Miguel en su contemplación. «Sabes, cuando era niño», comenzó, «mi abuelo solía decir, un caballo feliz es un caballo libre, punto». «Tu abuelo era un hombre sabio»,
respondió Miguel, aún sin desviar la mirada de Orión. Por eso quiero que seas sincero conmigo, Miguel, continuó Davi. ¿Todo este plan de divulgación, estamos haciendo lo correcto? Miguel finalmente se volvió para enfrentar al empresario. Señor Monteiro, Orión no salvó a esas personas por fama o reconocimiento. Lo hizo porque es quien es. Un ser conectado con algo más grande que todos nosotros. En el cielo, nubes pesadas comenzaban a formarse. Orión levantó la cabeza, sus orejas moviéndose en un patrón familiar que hizo sonreír a Miguel. Va a llover en 1 hora, dijo. Orión acaba de avisarme. Davi observó el cielo despejado con escepticismo, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era el descrédito arrogante de antes, sino una curiosidad respetuosa. Y sí, comenzó lentamente, en lugar de traer a Orión a nuestro mundo, ¿aprendemos a entender el suyo? Miguel sintió una punzada de esperanza. ¿Qué quieres decir? Quizás el evento no necesite ser aquí. Tal vez podamos llevar a las personas al valle, mostrarles dónde y cómo vive realmente Orión. Dejar que entiendan que su conexión especial proviene precisamente de la simplicidad, de la libertad. Un trueno distante confirmó la predicción de Miguel, haciendo que ambos hombres sonrieran. Orión permanecía tranquilo, como si supiera que, finalmente, los humanos estaban comenzando a entender. Señor Monteiro, dijo Miguel, su voz temblando de emoción, creo que el valle nos está llamando de vuelta. Sofía se acercó con 3 paraguas, sonriendo al ver las primeras gotas de lluvia. Parece que Orión tenía razón otra vez. La lluvia comenzó a caer suavemente, y con ella, una nueva comprensión parecía despertar en todos los presentes. A veces, el verdadero heroísmo no está en cambiar quienes somos, sino en permanecer fieles a nuestra esencia, sin importar cuánto el mundo a nuestro alrededor intente transformarnos. La noche había caído sobre Serra Verde, trayendo consigo un silencio que debería ser reconfortante. Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, el sonido angustiado de relinchos cortó la oscuridad. Miguel, que dormía en una habitación cercana al establo, se despertó de inmediato. Conocía ese sonido, era el mismo tipo de relincho que precedió al incidente del avión. Se vistió rápidamente y corrió hacia afuera, encontrando a Davi ya en el pasillo, igualmente alarmado. ¿También lo oíste?, preguntó Davi, su rostro tenso bajo la tenue luz de las luminarias de emergencia. Orión estaba de pie en su establo, el cuerpo rígido, los ojos fijos en un punto distante en el horizonte. Su pelaje brillaba con el sudor del estrés, y sus orejas se movían frenéticamente. Es igual que aquel día, murmuró Miguel, acercándose con cautela. Exactamente igual. En la oficina de seguridad de la propiedad, las pantallas de monitoreo mostraban solo la calma de la noche. Pero Davi, ahora más atento a las señales que antes ignoraría, tomó su teléfono. ¿Delegado García? Disculpe la hora, pero... Se detuvo abruptamente, escuchando algo del otro lado de la línea. Su rostro se empalideció. ¿Cuándo? Miguel observó el cambio en la expresión de Davi, sintiendo que su corazón se apretaba. Orión seguía agitado, sus relinchos volviéndose más urgentes. La policía acaba de interceptar una comunicación, dijo Davi, colgando el teléfono. El grupo que saboteó el avión no se han rendido. Están planeando algo mayor. Sofía, que había llegado jadeando tras escuchar los relinchos, se acercó a Orión. Él está mirando hacia el valle, observó. Siempre hacia el valle. Las investigaciones indican que hay un infiltrado, continuó Davi, su voz baja y tensa. Alguien cercano al proyecto, con acceso a información privilegiada. Un viento frío sopló por el establo, haciendo que las sombras danzaran en las paredes. Orión golpeó el suelo con sus cascos, un sonido que resonó como una advertencia sombría. No se trata solo del proyecto, ¿verdad,
preguntó Miguel, más para sí mismo que para los demás. Quieren alcanzar algo más grande. El valle entero, completó Davi, la comprensión surgiendo en sus ojos. Con el aeropuerto, el valle se convertiría en un punto estratégico. Si no pueden controlarlo, pueden destruirlo, concluyó Sofía, su voz temblando. Orión relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, como si confirmara las sospechas. Sus ojos ámbar, normalmente tan serenos, brillaban con una intensidad casi sobrenatural en la oscuridad. Necesitamos volver, dijo Miguel con firmeza. Sea lo que sea que esté por suceder, ocurrirá en el valle. Davi dudó, mirando las cámaras de seguridad. Es arriesgado. Si descubren que sospechamos. Ellos ya lo saben, interrumpió Miguel. Por eso se están moviendo ahora. ¿Y Orión? Orión está tratando de advertirnos antes de que sea demasiado tarde. En el horizonte, nubes oscuras comenzaban a formarse, diferentes de las nubes de lluvia normales. Orión mantenía sus ojos fijos en esa dirección, como si pudiera ver algo que los demás aún no lograban percibir. Señor Monteiro, llamó uno de los guardias, entrando apresuradamente en el establo. Acabamos de recibir una alerta. Se han detectado movimientos sospechosos cerca de las nacientes del valle. Las nacientes, la fuente de agua que alimentaba toda la región. El corazón de Miguel se heló con la realización. Ellos no solo quieren impedir el proyecto, dijo Davi, su voz cargada de horror. Quieren hacer que el valle sea inhabitable. Orión relinchó una última vez, un sonido que parecía llevar todo el peso de la urgencia que sentían. El tiempo se estaba acabando, y solo un caballo extraordinario había percibido el peligro a tiempo. La noche parecía más oscura ahora, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento en ese mortal juego de gato y ratón. La madrugada apenas comenzaba a dar sus primeros signos cuando Orión, Miguel y Davi partieron hacia el Valle del Sol Dorado. El caballo galopaba con una urgencia sobrenatural, como si cada segundo fuera precioso. Sus cascos golpeaban el suelo en un ritmo preciso, mientras equipos policiales los seguían a distancia. Allí, gritó Miguel, cuando Orión cambió de dirección de repente, alejándose de la carretera principal. El caballo los guiaba por un camino poco conocido, serpenteando entre las colinas que resguardaban las nacientes del valle. Davi, siguiendo en su vehículo con Sofía y las autoridades, mantenía contacto por radio. El delegado García coordinaba la operación, posicionando equipos estratégicamente conforme Orión avanzaba. El caballo se detuvo abruptamente cerca de un galpón aparentemente abandonado, sus orejas moviéndose frenéticamente. Sus ojos ámbar se fijaron en una construcción parcialmente oculta por la vegetación. «Dios mío», susurró Davi al acercarse. «Este es uno de los antiguos depósitos de la minera desactivada». La operación fue rápida y precisa. Las autoridades encontraron no solo evidencias del sabotaje del avión, sino también un elaborado plan para contaminar las nacientes del valle. Entre los arrestados estaba uno de los principales inversionistas del proyecto, que planeaba lucrar con la devaluación de las tierras. Al amanecer, cuando la noticia se esparció, los habitantes comenzaron a reunirse en el centro del valle. Davi, aún impactado por los eventos, subió a un pequeño estrado improvisado. Hoy, su voz entrecortada resonó por la plaza, fuimos salvados 2 veces. No por tecnología avanzada, no por sistemas de seguridad, sino por un caballo extraordinario que nos enseñó la importancia de escuchar a la naturaleza. Orión permanecía al lado de Miguel, su presencia majestuosa capturando la atención de todos. Cámaras de emisoras nacionales registraban el momento, mientras Davi continuaba. A partir de hoy, el proyecto del aeropuerto será reformulado. Crearemos el primer centro de estudios sobre comunicación animal-humano del país, aquí mismo en el Valle del Sol Dorado. Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas.
Un hermoso monumento fue erigido en la entrada del valle, una estatua de bronce de Orión, eternizando su postura vigilante. Pero el verdadero monumento era el legado que su historia dejaba. El Valle del Sol Dorado se convirtió en un modelo de desarrollo sostenible. Investigadores de todo el país visitaban el centro de estudios, mientras escuelas llevaban a los niños a aprender sobre la importancia de la conexión con la naturaleza. Miguel continuó como guardián principal de Orión, ahora auxiliado por un equipo dedicado. El caballo permaneció en el rancho que siempre fue su hogar, pero sus historias trascendieron fronteras, inspirando programas de protección animal en todo el país. En una tarde dorada de otoño, Davi observaba a Orión correr libre por los pastos, su pelaje brillando bajo el sol poniente. A su lado, Miguel sonreía. «¿Sabes?», dijo Davi, «creo que nunca entenderemos completamente como él sabía. Y tal vez esa sea la mayor lección». «¿Que algunas cosas no necesitan ser explicadas?», preguntó Miguel. «No», respondió Davi, observando cómo Orión se detenía para mirar el horizonte, siempre vigilante, siempre guardián. «Que a veces, solo necesitamos confiar y escuchar». En el Valle del Sol Dorado, las estaciones continuaron su ciclo eterno. Generaciones vendrían y pasarían, pero la historia de un caballo extraordinario, que unió al hombre y la naturaleza en un momento crucial, permanecería viva. Orión se convirtió en más que una leyenda, se convirtió en un recordatorio de que, a veces, la mayor sabiduría está en reconocer que no toda inteligencia proviene de los libros o de la tecnología. Y así, bajo el cielo infinito del valle, Orión continuó su papel de guardián silencioso, sus ojos ámbar siempre atentos, su espíritu libre siempre conectado a la tierra que juró proteger. Su historia no era solo sobre heroísmo, sino sobre reconexión, sobre recordar un lenguaje antiguo que los hombres habían olvidado, pero que aún vivía en el corazón de aquellos dispuestos a escuchar. El sol se puso una vez más sobre el Valle del Sol Dorado, y con él, una nueva era comenzaba. Una era de armonía entre progreso y preservación, entre tecnología e intuición, entre el hombre y la naturaleza. Y en el centro de todo, un caballo de pelaje castaño brillante continuaba su vigilia eterna, guardián de un valle y de una sabiduría que trascendía el tiempo.